Sistemas de Información, Unidad Didáctica 6, Tecnologías Informáticas, la plataforma de los sistemas de información. Con toda razón se denomina a esta la era de la información. Nunca ha existido en la historia todo el arsenal de recursos para administrar información como en la actualidad. Y la evolución continúa. Se alcanzan hitos que van quedando atrás muy rápidamente en el avance inexorable hacia la conceptualización del conocimiento y la creación de entes inteligentes. Toda organización, no importa su etapa de vida, puede carecer incluso de un soporte tecnológico avanzado, pero con los medios que posea en todo momento podemos aseverar que en su seno existe un sistema de información. Cuando se comienza a incorporar tecnologías informáticas, tradicionalmente se hace en forma gradual. Primero se incorporan computadoras, generalmente integradas en una red local, con el software de automatización de oficinas y servicio de Internet. El segundo paso consiste en la incorporación de software específico que viene a colaborar con los procesos más importantes de la empresa, por ejemplo, ventas, sueldos, jornales, contabilidad, etc. El orden de la incorporación de los mismos estará dictado por las necesidades que se consideren prioritarias. De esta manera, los procesos de los demás subsistemas se continúan manejando de la misma manera que antes, en forma prácticamente manual, aún con ayuda de medios como plantillas y planillas de cálculo y procesadores de texto, etc. Es probable que en el correr del tiempo surja la necesidad de un software y hardware para cubrir las necesidades de otros subsistemas y se incorporen productos de distinta procedencia. Es común ver que en una empresa pueda tener un software determinado para sueldos y que el de ventas sea de otro origen. En la siguiente etapa, la empresa se encuentra en un escenario de sistema de información en el que existen importantes productos o una serie de productos de software dispares para algunos subsistemas y una cantidad muy importante de subsistemas cuyo soporte continúa siendo manual. Es en esta etapa cuando se debe comenzar a pensar seriamente en rediseñar la estructura de soporte del sistema de información, incorporando las tecnologías informáticas que realmente sean necesarias. Como ya sabemos, difícilmente exista un sistema de información totalmente automatizado. Un sistema de información automatizado realmente está compuesto por procesos automatizados combinados con otros que no lo son, pero que forman parte de un diseño armónico que determina la validez de esa estructura. Por otra parte, se debe tener en cuenta que no se logra un buen sistema de información solamente incorporando tecnología computacional, sino que va acompañada de una revisión profunda de la estructura y de la organización, también de la implementación de todos los cambios que sean necesarios en ella. Hace ya un tiempo que en el mercado se ofrece software y hardware capaz de cubrir todas o gran parte de las necesidades de una empresa con respecto a la automatización de un sistema de información. Estos productos ofrecen con su funcionalidad el soporte adecuado a todos los procesos de cada subsistema de una empresa y se ofrecen paquetes compuestos por módulos para cada necesidad, por ejemplo, ventas, compras, contabilidad, finanzas, contabilidad, etc. Estos módulos se pueden adquirir en su totalidad o los que sean necesarios en una etapa. De todas maneras, los módulos que se agreguen después funcionarán armónicamente con los ya existentes, pudiendo intercambiar información entre ellos, permitiendo la integración de los diversos subsistemas, y eso contribuye a crear y o fortalecer una plataforma para el eficiente funcionamiento del sistema de la empresa. Obviamente que estamos hablando de software de un mismo origen como parte de los paquetes que ofrecen los distintos proveedores de software. Uno de los productos más aplicados en el mercado argentino es el software Tango Gestión, que ha logrado un sistema capaz de dar soporte al sistema de información de cualquier empresa comercial
e industrial, como son las pymes, con la integración total de todos sus subsistemas. Cabe aclarar que en el mercado argentino existe un buen número de productos de este tipo y que tiene un nivel importante de calidad, y seleccionamos este como ejemplo por su difusión en el mercado. Vamos a describir brevemente las funciones de cada módulo de este producto mediante material extraído del sitio web de la empresa. Y los componentes o los módulos componentes del sistema del Tango Gestión, vemos que tenemos ventas, se carga y se emiten los pedidos, los remitos, las facturas, el manejo de cuentas, todo eso está incluido en este módulo de ventas. Tenemos un control de stock, un multidepósito, el manejo de las fórmulas de armado para hacer un seguimiento de los productos de importación, tanto desde el despacho, va a tener un número de despacho o un número de serie, y luego tendrá dentro de este número de series también el detalle del artículo con escalas. Por ejemplo, si fuese indumentaria, la escala sería detalle, color, peso, medida, etc. Por ejemplo. Otro componente de este sistema Tango Gestión es el de fondos, donde se administran las cajas, bancos, tarjetas y facturas de crédito. El de proveedores, donde está la caja de facturas de compra, el manejo de las cuentas corrientes de acreedores, el libro IVA, ¿sí? Se maneja y se definen los asientos para el pasaje al área de contabilidad. El componente de compras, donde se generará y autorizarán las órdenes de compra, la emisión de los comprobantes, el manejo de la cuenta corriente y confección del libro IVA compras, por ejemplo. Las importaciones le permite registrar y administrar el circuito completo de las importaciones, desde la orden de importación hasta el ingreso al despacho, y se calculan los costos de importación y de mercadería importada. También tenemos el tablero de control, que permite acceder a los informes que emite el sistema Tango y publicarlos por correo electrónico a una red interna de la empresa, al teléfono celular, etc. Otro de los componentes es el cash flow, que permite la definición de múltiples modelos para reflejar la posición financiera integrada de la empresa en base a la información de Tango Gestión, en un posterior análisis de gestión, y por último un comparativo para analizar esos desvíos. El componente de contabilidad, donde se hará una carga manual o automática de los asientos, se emitirán los libros diarios mayor y los balances, la apropiación o centros de costos, obras o unidades de negocio, como la contabilidad bimonetaria. Otro de los módulos que componen este sistema de información es el módulo de sueldos, donde se liquidará en forma individual o global todos los convenios que tenga la empresa, ¿no? En cuanto a los convenios adquiridos con cada uno de los empleados, la emisión de los recibos, se emitirá el libro según la ley, que se configurará en la integración y generación de asientos para el pasaje a la contabilidad. Otro módulo es el control de horarios, el automatizador de transferencia, el de reportes y el centralizador. Como expusimos en estos puntos, no solo necesitamos de módulos que se encarguen de los procesos específicos, sino que además estos deben integrarse siempre en pos de los objetivos de la organización, que es la razón de la existencia de los sistemas de información. Si estos módulos no se integran, es en vano toda la información que se pueda adquirir. Los productos como este logran esa integración, como se pueden apreciar en este gráfico. Ahora bien, para que un software como el que describimos, el software del sistema de información Tango Gestión, pueda tener éxito, debe funcionar como una red con todos sus componentes de hardware adecuados, con la tecnología que necesita y que vamos a tratar en el siguiente punto. Si no, no funciona el sistema de información, ¿sí? Debe estar integrado junto con el hardware. Las redes locales de comunicación, inicialmente creadas
para compartir recursos como las impresoras y los medios de almacenamiento se han perfeccionado tanto que se han logrado tener la posibilidad de rediseñar la estructura de la organización y su sistema de información en función de estos recursos de tecnologías informáticas. Las redes locales han posibilitado unir a los distintos componentes de la organización, permitiendo el acceso de los datos generados en cada proceso de manera transparente, y la información resultante constituye y contribuye a la forma de decisiones, ya que es unificada, es centralizada y se encuentra disponible en tiempo real. Los tipos de redes, que se pueden describir como la tecnología de redes, siempre dentro del alcance de esta obra que trata sobre el sistema de información en general, y básicamente las redes se componen de un conjunto de computadoras y sus periféricos interconectadas mediante algún tipo de recursos que permita la comunicación entre ellas. Las topologías consideradas son la bus, son las PCs que se conectan a un mismo cable. El anillo, las PCs se conectan a un cable en forma de anillo o círculo y en forma de estrella. Cada PC se conecta mediante su cable a un dispositivo que distribuye las señales. Este dispositivo puede ser un HV o un switch. El HV distribuye las señales a todas las PCs, la destinataria, que sería la toma, y el switch lleva las señales a las PCs destinataria directamente, permitiendo múltiples ventajas dentro de una red. Principalmente disminuye el tráfico de las mismas. Esta última topología es la más aplicada en la actualidad, y cabe destacar que actualmente se encuentra en franco crecimiento las instalaciones inalámbricas. También podemos clasificar las redes según su extensión en LAN, MAN o WAN. LAN cuando se encuentran dentro de un edificio, MAN cuando se extienden a una población, por ejemplo, y WAN cuando su enlace es más extenso aún. Según su organización, las redes pueden ser peer-to-peer cuando entre los componentes no existen jerarquías, no existe un servidor que administre la red. Con servidor de dominio existe por lo menos una PCs que oficia de servidor de dominio, y esto es que provee seguridad a todos los componentes. En este servidor se registran los datos de todos los usuarios y las PCs, y cada vez que un usuario ingresa a la red debe loguearse, o sea, identificarse para que el servidor de dominio le permita acceder. Además, también en este servidor se encuentran determinadas las actividades que puede efectuar cada usuario de la red. Las aplicaciones en red pueden almacenarse y ser acreditadas de varias maneras en una red local. A partir de ahora consideraremos una red en estrella organizada en dominio con un servidor de datos y aplicaciones. Por ejemplo, en un cliente servidor, en un primer caso, podemos tener las estaciones de trabajo que acceden al servidor que almacena las aplicaciones, por ejemplo, los programas y los datos. La desventaja principal en esta organización es que recarga considerablemente los recursos del servidor, ya que por cada cliente que accede se habilita una sesión tanto de datos como de ejecución de programas. Imagine las transacciones que debe administrar el servidor, considerando que debe ejecutar los programas en su propia memoria, utilizando su propio procesador, y proveer acceso a la base de datos, tanto para la lectura como para la escritura. Todo eso en el consiguiente tráfico por las conexiones entre ellas y los clientes. Es la misma modalidad utilizada en la época en que se utilizaban las terminales BOAS, equipos de otras épocas, años 70, compuesto por pantallas y teclados que, conectados a los servidores, utilizaban sus recursos. Actualmente este tipo de organización con terminales BOAS ya no tiene razón de existir, debido principalmente a que las terminales han sido reemplazadas por PCs que tienen sus propios recursos, y una organización más apropiada
es aquella en la que los datos pueden ser almacenados en uno o más servidores y las aplicaciones principalmente deberían ser dispuestas en los clientes de esa manera. Los programas se ejecutarían en las PCs asociadas, liberando al servidor de esa tarea y a la red misma de un tráfico innecesario. Los accesos del cliente al servidor deberían darse solamente en el caso de necesidad de consultas y escritura en la base de datos. Con la ayuda de este tipo de gráfico, podemos concebir un sistema cliente-servidor compuesto por un servidor que permite el acceso a la base de datos de la empresa y por otra parte, los distintos clientes que, provistos de sus aplicativos específicos, solamente acceden al servidor para consultar o depositar datos. Es fácil imaginar las ventajas de contar con un sistema centralizado. Lo primero que se nos ocurre es que los datos generados en un subsistema se encuentran disponibles para los otros, permitiendo el acceso para obtener información actualizada, tan necesaria a la hora de tomar decisiones. Existe una extensa y muy rica bibliografía específica acerca de este tema, por lo que no nos explayaremos mucho. Podemos decir que nació como una red de alcance global dotada de un protocolo que permite a los paquetes que forman los mensajes viajen utilizando todos los medios conocidos de comunicación para alcanzar su destino. Al inicio fue de uso militar solamente y pronto se extendió hasta ser lo que conocemos actualmente el medio más utilizado de comunicación. Obviamente que se incorporó de inmediato a las organizaciones como uno de los recursos más importantes de los sistemas de información, siendo el correo electrónico uno de los primeros elementos más utilizados desde el principio, que con el servicio web constituyen la esencia de Internet. Pronto se adoptó la tecnología de Internet en ámbitos más reducidos, como la organización. Así el protocolo más utilizado pasó a ser el TCP/IP y la información pasó a ser vista a través de exploradores web. Además, se utiliza profusamente el correo electrónico indistintamente, tanto con servidores dentro de la empresa como con los provistos a través de Internet. A esa reducida versión doméstica de Internet se le denomina intranet. Es cada vez mayor la creación de aplicaciones nativas y la transformación de aplicaciones tradicionales para que puedan ser utilizados en una intranet. Y con el mismo sentido que las aplicaciones de las empresas incluyan medios para que el cliente externo pueda interactuar directamente con sus subsistemas internos, principalmente con el de ventas y atención al consumidor, por ejemplo. Antes de que se intensificara el uso de Internet, era común el servicio que ofrecían los bancos para la administración de las cuentas desde los domicilios de los clientes y se podían efectuar consultas, hacer transferencias, etc. El servicio se brindaba a través de la línea telefónica mediante el cual el cliente se comunicaba directamente con el banco. Ese servicio, que en una época constituía un gran adelanto, puede ser tomado como primero de la gran cantidad de beneficios que Internet ofreció en forma creciente. Este mismo servicio, el e-banking, por ejemplo, es ofrecido actualmente con mayor seguridad y amplitud. Actualmente se pueden comprar y pagar con tarjeta de crédito a través de Internet, así como también se han dado casos de grandes estafas aprovechando este medio, ¿no? Entonces, los negocios se pueden efectuar a través de Internet, solamente se ven limitados por la seguridad de sus transacciones, muchas veces vulneradas. Y cuando este problema se solucione, entonces la proyección de los negocios a través de este medio será ilimitada. Hemos mencionado repetidas veces a lo largo de este trabajo la necesidad de contar con recursos de tecnologías informáticas que permitan la integración de los subsistemas de una organización.
También hemos mencionado que no es común incorporar los recursos de tecnologías informáticas en la manera que la organización lo necesita y que en algún momento se encuentra con un conjunto de procesos automatizados, pero con medios que no permitan la integración de información, formando las denominadas islas. Entonces, describiremos un software para pymes que logra esa integración de una manera eficiente y por otra parte, incursionaremos en las tecnologías de redes, de comunicaciones y de esta manera, con este conocimiento, podremos pasar a ver otros conceptos avanzados de los sistemas de información. Uno es el concepto del ERP. Dado el éxito logrado con los sistemas MRP, que introducían notable eficiencia en los procesos de abastecimiento y producción de las empresas industriales, se crearon los ERP, que agregaba al sistema original todas las características propias de los procesos de negocios. Este sistema integra todas las características que hemos enunciado respecto de lo que debe tener un sistema de software que sirva a un sistema de información y a diferencia del software descrito al principio de este capítulo, los ERP se aplican a empresas de cierta envergadura que tengan procesos de cierta complejidad. Más se habla acerca de las características negativas de los ERP que de sus aspectos positivos. Ahora pasemos a enumerar algunas. Algunas ventajas es la reducción de costos, la agilización de las operaciones de negocios, la mejor administración de la información, la integración de la cadena de abastecimiento, de producción y procesos administrativos, que unifica redes de datos, incrementa la comunicación y colaboración, ayuda a integrar múltiples sitios de unidades de negocios. Algunas de las desventajas que podemos identificar dentro de estos sistemas son su costo. Son muy caros, requiere cambios en la empresa y procesos para su instalación, son complejos y muchas empresas no pueden adaptarse a ellos. No hay muchos expertos en ERP, por ejemplo. Indudablemente que la implementación de un sistema de este tipo en una empresa es altamente beneficioso, pero estos beneficios se aprecian recién en un cierto tiempo si se tomaron en cuenta seriamente todos los aspectos atinentes a su implementación. Con respecto a las desventajas que hemos enumerado, la más difícil de superar es la referente a la administración de los cambios en la empresa. Por ello, a modo de síntesis, se deben considerar los sistemas ERP teniendo en cuenta los siguientes puntos para que su implementación sea efectiva y exitosa. Se refiere a un trabajo colaborativo de toda la empresa para su implementación. Se deben erradicar los pasos en los malos hábitos de trabajo, se deben preparar al recurso humano para que pueda trabajar adecuadamente en el nuevo ambiente y después buscar la tecnología adecuada. Introducir y mantener una actitud de aceptación al cambio en toda la empresa, no solo los usuarios, sino también habrá mucha gente relacionada con los recursos de trabajar con este nuevo sistema y también ser pacientes en la implementación de un sistema de este tipo que implica tiempo y también esfuerzo. Existen muchos casos exitosos de implementaciones de los sistemas ERP y otros no tanto, pero siempre estos casos responden a las consideraciones de los puntos que hemos expuesto anteriormente. Otro concepto a tener en cuenta son los CRM, son los sistemas de administración de relaciones con los clientes. Forman parte de una estrategia de negocios destinada a administrar toda la información referente a clientes de manera unificada con la finalidad de lograr una visión lo más completa posible del mismo en su relación con la empresa.
Tradicionalmente, las empresas han tratado al cliente separadamente por medio de varios canales: el de las ventas, de las cobranzas, del marketing, de la atención al cliente, etc. Por otra parte, comprendiendo la importancia de administrar información acerca del cliente externo, inicialmente se han implementado los sistemas CRM como soporte al servicio de atención al cliente, pero pronto estos han crecido abarcando todos los aspectos que tengan que ver con las relaciones con el cliente. Al implementar las estrategias CRM, una organización puede mejorar los procesos de negocios y las soluciones de tecnología alrededor de las funciones de venta, de comercialización, de mercadeo y de servicio en todos los puntos de encuentro con el cliente. Los KM constituye uno de los paradigmas más interesantes de la actualidad, por lo que consideramos necesario incluirlos en este trabajo con una exposición a nivel introductorio, recomendando su profundización. Este concepto nació durante la década de los 90 como respuesta a las exigencias de un mercado altamente competitivo. Las empresas percibieron la necesidad de identificar e introducir todos los cambios necesarios para adecuarse al entorno, y una de las innovaciones fue simplemente la valoración de uno de los intangibles más importantes, el conocimiento, como pilar para hacer más eficiente el funcionamiento de cualquier organización. Siempre se tuvo la idea de la existencia del conocimiento dentro de la empresa, nada más que se procedió a formalizar su administración como un activo más, teniendo en cuenta sus particulares características. Y en una empresa el conocimiento reside en el complejo sistema de procesos que da como resultado la materialización de bienes y servicios, y se considera la existencia de dos soportes básicos del conocimiento: los recursos humanos, que intervienen en los procesos de producción o soporte organizacional, como es la formación, las cualidades personales, etc., y la información en sí misma, que maneja en dichos procesos, capacita a las personas, se maneja para incrementar su formación y también sus habilidades para el desarrollo de sus tareas. Y de esta manera, la organización va a facilitar la sincronía entre estos dos aspectos, personas e información, y se creará un entorno de conocimiento, siendo este uno de los objetivos principales de la gestión del conocimiento. Eso significa KM, la gestión del conocimiento. Las condiciones necesarias para la creación de un entorno de conocimiento como una red de orden superior enlazan los recursos constituidos por la calidad del recurso humano, la capacidad de gestionar información, la habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las herramientas, técnicas y métodos adecuados. Y este conjunto de herramientas, técnicas y métodos es lo que constituye un sistema de gestión del conocimiento, un SGC. Como se puede apreciar, la principal característica funcional de un SGC es hacer coincidir las necesidades concretas de información de las distintas personas y equipos de trabajo con la disponibilidad efectiva de dicha información. En otro enfoque, se puede decir que la gestión del conocimiento consiste en la capacidad de generar nuevos conocimientos a partir de datos, de experiencias, además de organizar, distribuir y ordenar los conocimientos ya existentes en la misma organización. Entonces, las organizaciones que adopten estos sistemas deben crear un departamento de gestión del conocimiento a cargo de un gerente con las cualidades adecuadas, porque la implementación puede no ser muy fácil en el intensivo contacto con el recurso humano. Y otro de los conceptos a manejar es el BI, la inteligencia de negocios. Algo peor que no tener información disponible es tener mucha y no saber qué hacer con ella. Esta es la frase con la que podríamos sintetizar la razón de la existencia de estos sistemas de inteligencia de negocios.
la masiva producción de datos generada en los niveles operativos de la empresa y los pocos medios existentes en ciertas épocas para procesarlos y brindar información adecuada para la toma de decisiones a los niveles superiores, introdujeron una serie de requerimientos que se concretó en un concepto que dictó las características de un nuevo tipo de sistemas, y es el de la inteligencia de negocio, que se plantea como una sinergia entre los tomadores de decisiones y las herramientas que emplean, teniendo como objetivo obtener ventajas competitivas, producto de decisiones mejor informadas. En función de esta idea, podemos entender a la inteligencia de negocios como una combinación de tecnología y desarrollo de negocios. Operativamente se puede definir como el proceso de analizar los datos acumulados en la empresa y extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellas. Alguien adquiere el rango de experto cuando alcanza un nivel importante de conocimiento acerca de un tema. De todas maneras, debido a las limitaciones de nuestra naturaleza humana, nunca alguien alcanza un completo conocimiento sobre un tema complejo. Y esto solamente se puede lograr mediante el aporte de varios expertos que en forma colaborativa vuelquen sus conocimientos particulares organizadamente en un ente contenedor. Hasta aquí pareciera que estuviéramos hablando de un sistema de gestión del conocimiento, pero mientras que un SGC, en uno de estos sistemas, el conocimiento se almacena y se actualiza por medio de actividad intelectual humana, en un sistema experto, esa misma actividad la realiza un ente artificial dotado de características de razonamiento similares a las humanas, que además toma decisiones, que además aconseja cursos de acción y además aprende. Los sistemas expertos pertenecen a un campo de la inteligencia artificial. Se denominan también sistemas basados en conocimientos y son productos de investigaciones iniciadas a mediados de la década del 60. Después de algunos logros de implementar el primer sistema experto en el 67 denominado Dendral, su función era identificar estructuras químicas moleculares a partir de un análisis espectrográfico. Este sistema experto funcionaba sobre una base de conocimiento precisa. En la década siguiente se trabajó mediante también esta base, pero sobre conocimiento impreciso, y también logrando de esta manera la posibilidad de explicar el proceso de razonamiento y obteniendo resultados correctos, que solo alguien con años de experiencia lo podría hacer. Como producto de esta etapa mencionamos al MISIN, para consulta y diagnóstico de infecciones en la sangre. Y en esta etapa además se diferencian la base de conocimiento del motor de interferencias, dando lugar a la estructura que subsiste hasta el día de hoy. Fueron numerosas las creaciones de sistemas expertos a través del tiempo, cubriendo las más variadas ramas de la ciencia, y es a partir de la década del 80 que esta tecnología se hace presente en el ámbito empresarial. Podemos mencionar en este campo, hay un ejemplo, el CAS-Value, sistema experto para evaluar proyectos de inversión. Es un sistema que tiene una base de conocimiento que es la parte del sistema que contiene conocimiento. El mismo ha sido obtenido de los expertos y ha pasado por un proceso de codificación. Esta base puede contener 3 tipos de conocimiento: asertivos, operativos y heurísticos. También tiene un motor de interferencias que es el que se encarga de organizar la parte experta, tomando las reglas, los datos y también de brindar una solución particular a cada caso determinado. Y para ello, este módulo se encarga de modelar el razonamiento humano. Y también consta de la interfase de entrada y salida, que permite la interacción entre el usuario y el sistema experto. Generalmente, la comunicación se realiza mediante lenguaje natural y con recursos gráficos, con la finalidad de que la misma sea sencilla y amigable. El proceso de interacción podría describirse de la siguiente manera.
mediante la interfase, el sistema también mediante el motor de interferencias que coteja la cuestión integrada con su base de conocimiento para deducir nuevos hechos y obtener conclusiones, y estas conclusiones son presentadas al usuario por medio de la interfase. Entonces, con respecto a este punto, una característica de los sistemas expertos es su habilidad para explicar su razonamiento. El usuario puede obtener del sistema una explicación acerca de los motivos de las preguntas que hace y de cómo ha llegado a una conclusión. Son muy amplios los avances logrados en el campo del conocimiento, tales así que han dado lugar al nacimiento a una ingeniería del conocimiento, y su aplicación se extiende a todas las ramas de las actividades del ser humano, considerándose estar recién en los albores de una nueva ciencia. Y en este punto de implementación de un sistema de información, hemos hecho un desarrollo un poco amplio de todo lo que es ya el sistema de información y las tecnologías informáticas. Creemos oportuno complementar los conocimientos alcanzados en este trabajo haciendo una breve explicación de las actividades relativas a la implementación de un sistema de información en una organización, aunque este tema se desarrolla exhaustivamente en trabajos siguientes. Existen diversas metodologías que sirven como marco para realizar la implementación de un sistema de información en una organización, y debiendo analizarse cuál de ellas se debe aplicar en cada caso. El proyecto de implementación puede abarcar a toda organización o solamente a parte de ella. Entonces, el objetivo puede ser introducir mejoras en los procesos y en las estructuras de la organización, como también puede ser el de aplicar un proceso de reingeniería tal que modifique sustancialmente a la organización con un diseño base cero. También el proyecto puede tratarse del diseño de un software a la implementación de uno ya existente. En realidad, un proyecto normal comprende, por ejemplo, la modificación de procesos, la mejora del equipamiento existente y el diseño de software, la adquisición y la adaptación de uno ya existente o una combinación. Entonces, a partir de este cuadro que hemos extraído de la obra de Gili, ya mencionada, podemos exponer las distintas etapas de la implementación de un proyecto aplicado. Y en este se aplica la metodología del ciclo de vida. Entonces, en primer lugar, la primera etapa sería un estudio preliminar, en donde se definirá el objetivo, el alcance del proyecto y la planificación de las tareas a realizar. La segunda etapa es de relevamiento, en donde se recopilarán todos los antecedentes mediante entrevistas, encuestas, cuestionarios, observaciones directas, revisión de documentación. La tercera etapa es de análisis, sistematizando la información, evaluando técnicamente esa información. La cuarta etapa es de diseño, haciendo un diseño global y un diseño detallado. Y la quinta etapa es de planificación y entrenamiento y puesta en marcha. En esta última etapa de implementación, podemos decir que para esta etapa se considera el cumplimiento de 3 grupos de actividades. El planeamiento de la implementación, determinando los recursos para la implementación, ya sea tiempo, personas o material. También se comienza con los trabajos de carga y o conversión de datos. Otro recurso es el de la capacitación del personal, desarrollando un plan de entrenamiento, de instrucción del recurso humano y la puesta en marcha. En este proceso, en paralelo, está la modalidad recomendada en la mayoría de los casos, que consiste en una puesta en marcha del nuevo modelo del sistema sin suspender los trabajos en el sistema anterior. Entonces, existen muchas cuestiones a tener en cuenta en la implementación de un sistema en una empresa, y en este punto solo se intentará brindar una idea de lo que puede ser en realidad. Constituye una de las actividades más complicadas y desafiantes en el competitivo mundo de los negocios, donde las empresas necesitan adaptarse para poder sobrevivir, pero cada uno hace para eso
deberá entablar verdaderas luchas internas para poder administrar todos los cambios que sucedan.